Después de pie leer en Juan, el libro de Juan, el capítulo 19. Juan, el capítulo 19. Voy a leer el versículo 38 al 42. El convivio es para despedir a nuestros hermanos Flores Gándara, así que aprovechen el tiempo para asegurarles de nuestras oraciones por ellos, que vuelvan, que nos inviten a Cancún o a donde, a Mérida, Yucatán, donde van a estar allá. Oremos por ellos, ¿verdad?, en este nuevo ministerio. Sabemos que Dios es el que dirige todas las cosas, y sigamos orando por ellos. Juan 19 nos dice, comienzo a leer del versículo 38 en adelante. Después de la crucifixión, después de que el costado de nuestro Señor Jesucristo fue traspasado, dice la Escritura, en el versículo 38, Juan 19, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar. Todos juntos vamos a orar en voz alta el Padre Nuestro. Si necesitan recordar las palabras, están en Mateo 6:9, en la segunda parte, Mateo 6:9. Y todos juntos en voz alta, de corazón, repitiendo el Padre Nuestro, especialmente la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. En los tiempos de Santa Cena, estamos meditando en algunas enseñanzas sobre la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Hemos notado varios pasajes en los Evangelios, en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23, y también este pasaje de Juan 19. La enseñanza para esta tarde es muy sencilla, obvia, básica. Tal vez deberíamos de haber comenzado por aquí. Y voy a releer el pasaje, voy a pedirle a los niños que me digan cuál es la palabra que se menciona más. Voy a leerles otra vez Juan 19, 38, 42. Y ustedes díganme cuál es la palabra que se menciona más. En mi Biblia comienza, el título de este pasaje es Jesús es sepultado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. El lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Cuál es la palabra que se menciona más? ¿Ricardo? Menciona 6 veces Jesús. Jesús. Dani, ¿vas a decir lo mismo? Jesús. Jesús. Palabra más bella, más preciosa de todo el universo. El hombre más bello, ¿verdad? Como dice el himno
es Jesús. Qué bella historia, mi Señor, el Rey de Gloria. Ahora, aquí podríamos pasarnos el resto del año estudiando sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hace? ¿Qué hará Él? Sus atributos, sus oficios, sus mandamientos, sus logros. Y realmente no pudiéramos terminar en un año ni en toda la eternidad, pues como dice el apóstol Pablo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y hay inescrutables riquezas en Él. Esta tarde tan solo meditaremos brevemente, muy brevemente, en el hecho que este pasaje nos dice que Jesús fue sepultado. No dice Jesucristo, no dice el Señor, no dice Cristo. Estaba leyendo que la Biblia describe al Señor con 198 nombres. 198 nombres describen al Señor en la Biblia. Pero en este pasaje vemos que se repite una y otra vez el nombre Jesús. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Jesús es el nombre que enfatiza la humanidad del Señor Jesucristo. Que Él es hombre. Y esto es esencial, por supuesto, en el plan de Dios para salvarnos. El Señor tenía que nacer como humano, morir como humano, ser sepultado como humano. Porque solo así podía ser nuestro representante ante Dios. Necesitamos a alguien humano para representarnos ante Dios. Solo así podría ser nuestro mediador. Alguien que fuera como nosotros. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús. Cristo, hombre. Tenía que ser hombre. Porque nosotros somos humanos. Porque nosotros le fallamos a Dios como humanos. Nosotros le debemos a la justicia de Dios como hombres. Nosotros pecamos como hombres. Entonces, Cristo tenía que ser hombre como nosotros. Sujetos a los mandamientos de Dios. Sujeto a las debilidades que nosotros tenemos. Sujeto a las mismas tentaciones que nosotros tenemos. Y sufrir el castigo que nosotros merecíamos como humanos. ¿Y qué merecíamos como castigo? ¿Qué merecíamos por haber desobedecido los mandamientos de Dios? ¿Qué merecemos por no honrar a nuestros padres? ¿Qué merecemos por los vicios, la ingratitud, las actitudes rebeldes? ¿Qué mereces tú, dime, por no amar a tu marido y a tus hijos, como dice en Tito? ¿Qué mereces tú por no cuidar y limpiar tu casa, como nos dice en Tito? ¿Qué mereces tú, esposo, por no amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué mereces tú por codiciar esa mujer o ese hombre que no es tuyo? ¿Qué mereces tú por esos odios y esos rencores y esas envidias y todas esas cosas horribles que hacemos en nuestra mente? Tiene que venir a tu conciencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué mereces tú? La muerte, por supuesto. La muerte. Lo sabemos muy bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero su Hijo, por naturaleza, es Dios. Dios no puede morir. Imposible. La vida no puede morir. Entonces, este pasaje de Juan nos dice, Jesús, para enfatizar que era en su humanidad como hombre, como dice en el libro de Hebreos. Vemos aquí aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Si hubiera socorrido a los ángeles, tuviera cerca como un ángel, pero no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Teniendo pues un gran sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos capítulo 2 y Hebreos capítulo 4, lo que lee. Entonces, se repite tanto Jesús porque el nombre de Jesús enfatiza su humanidad. Esa es una de las razones por las cuales se enfatiza este nombre. Es Jesús quien fue sepultado. Otra razón, en segundo lugar, es que el nombre Jesús en sí tiene un significado trascendental. El nombre Jesús. En nuestros días nombramos a nuestros hijos por tal vez algún pariente a quien apreciamos mucho, o tal vez el abuelo, el esposo, tal vez es el primogénito generalmente, una tía, una amiga. Usted puede preguntarle a sus padres, ¿por qué me pusieron así como me pusieron? ¿Verdad? A lo mejor fue una novela, ¿verdad? No sé, un artista, un deportista, un nombre raro, no sé. Pero el Señor no fue nombrado Jesús porque tenía un pariente que se llamaba así. No era por eso, por algún héroe de José o de María. No. Ellos no pensaban en eso. Un ángel se le apareció a la Virgen María. Y vean conmigo la historia. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a leer comenzando en el versículo 30. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, un ángel se le apareció a la Virgen María y le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En mi Biblia Jesús está todo con mayúsculas, la J, la E, la S, la U y la S también. Todo con mayúsculas, debería estar con O. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel se le apareció también a José. Y José nos dice en Mateo 1, se los leo, le dijo al ángel y le ordenó: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que has engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le pusieron Jesús. Y luego la escritura sigue en Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Entonces, al nacer en Belén, le pusieron Jesús. ¿Por qué? Porque Dios así lo había decretado. Era la orden de Dios que se llamara Jesús. Dios quería que a su hijo se le conociera como Salvador. Ahora, nosotros no sabemos griego ni hebreo. Pero la persona que escuchaba Josué, la persona que escuchaba Jesús, lo que ellos estaban escuchando en su lenguaje era Salvador. ¿Cómo conocemos, verdad, personas que se llaman Salvador? Lo que los judíos escuchaban entonces era Salvador, eso es lo que significa la palabra Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nuestro Señor entonces se llamaba Jesús por eso, porque Dios quería que la gente lo reconociera como el Salvador, en su mismo nombre. Significaba su oficio, su función, su logro, que Él vino al mundo para salvar a pecadores, y que lo logró en la cruz. Entonces, al ser enterrado en las afueras de Jerusalén, fue enterrado como Jesús, precisamente por ser Jesús, por ser Salvador. Ahora, ¿cómo nos salva su sepultura? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos salva su sepultura? Nos salva, pues confirma la muerte del Señor. Confirma que no fue un desmayo, como algunos teólogos liberales sugieren, ¿verdad? Es que no murió, dicen. Se desmayó y como que hizo que resucitara.
resucitó. Absurdo. Ilógico. No, fingió. ¿Qué persona tan santa y sabia iba a fingir, iba a mentir? Y dice que el soldado traspasó su costado y salió sangre. Pilato dijo, está muerto, y Dios está muerto. Y lo enterraron, y por 3 días y 3 noches estuvo ahí, confirmando su muerte. Como aprendimos y acabamos de leer Romanos 6. Su sepultura nos salva, porque nosotros fuimos sepultados juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y así como Cristo resucitó, nosotros vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léanlo otra vez, es lo que dice. Tal vez esto es difícil de entender. Como pues ya pasamos por ahí. Y como dicen los teólogos ahí, este pasaje es algo místico, es algo raro, extraño, que no lo entendemos. ¿Saben por qué no lo entendemos? Porque somos humanos, no somos divinos. Pero esto es lo que Dios nos escribe, y lo creemos porque Dios nos lo promete. ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo de hace 2000 años con nosotros? ¿Qué tiene que ver el sepulcro con nosotros en el 2014? Tiene mucho que ver, porque cuando Cristo murió y fue enterrado, nosotros morimos y fuimos enterrados en Él, por nuestra fe en Él. Hay una unión mística, hay una unión. Somos injertados a Cristo por nuestra fe. Lo que le pasó a Él, en Él, nosotros estábamos ahí también, en Él. Entonces, es en esa unión que Dios nos ve. Es en esa unión que Dios nos salva, porque Cristo murió. Nosotros también morimos al pecado. Y porque Él resucita, nosotros también. Y esto nos lleva también a esa promesa de salvación final. ¿Cómo nos salva el sepulcro? Porque en el sepulcro nosotros morimos también y fuimos sepultados en Él, como nos dice Romanos 6. Pero también el sepulcro nos recuerda y nos lleva a la resurrección, la salvación total. Porque de eso se trata la salvación de Cristo. No tan solamente la salvación de nuestros pecados, en el presente la salvación del poder del pecado en el futuro, pero aún de la presencia del pecado en el cielo. Seremos glorificados, perfeccionados. De eso se trata la salvación final. Entonces nos van a enterrar. Nos van a enterrar. Pero nuestro cuerpo también va a resucitar, porque Cristo fue sepultado y resucitó. Esto es una gran bendición, una gran promesa. Él nos prometió, porque yo vivo, vosotros también viviréis en nuestro cuerpo. ¿Acuerdas lo que vimos la semana pasada, cuando hablamos de la glotonería? Dios nos hizo cuerpo y alma. No podemos ser hombres realmente sin el alma, estamos muertos. No podemos ser hombres realmente sin el cuerpo. Nos falta, para estar completos como Dios nos hizo, tenemos que ser cuerpo y alma. Y nosotros también al final, Dios nos va a resucitar. Entonces, podemos acostarnos a dormirnos todas las noches, confiados en esa promesa. No sé si ustedes han pensado en eso. Y aquí me vuelvo un poco filosófico, me estoy saliendo del tema, pero bueno, está dentro del tema. ¿Se han puesto a pensar que al acostarse cada noche es como si murieran? Es como si murieran. Pasan a una inconsciencia. Algunos ni soñamos ni recordamos nada. Es como si muriéramos. Y todas las noches, con mucha confianza, cerramos los ojos, esperando despertar el siguiente día. Y va a llegar la última noche, la ultimita noche, la noche final. Y vamos a poder cerrar los ojos con mucha confianza, sabiendo, voy a despertar en gloria. El Señor me va a resucitar. ¿Por qué? Porque Él pasó por lo mismo, como Jesús, como hombre. Y como hombre fue sepultado. Y como hombre resucitó. Lo que nos enseña es el hombre. En último lugar, notemos que el Señor fue enterrado como Jesús, por lo que será exaltado como Jesús. Y aquí les voy a leer un pasaje muy conocido, pero lo voy a leer en otra versión para que las diferencias marquen las lecciones. Nos dice un pasaje, ustedes lo van a reconocer. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó